El material que vamos a utilizar para tejer este toallero es estambre de grueso medio en colores verde manzana, rosa mexicano, blanco y sobrantes en color anaranjado y negro. También vamos a utilizar hilo tipo cristal metálico dorado doble en 2 cabos y un gancho del número 2.5. Vamos a tejer la primera pieza en color verde. Hacemos 8 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 5 macizos. El primero se va a hacer en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Terminamos esta vuelta número 1 con 6 puntos en total. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2, volteamos el tejido y vamos a tejer 5 macizos, uno en cada punto. Nuevamente con las 3 cadenas nos quedan 6 puntos en esta vuelta número 2. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 5 macizos incompletos, uno en cada punto. Aquí está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto macizo incompleto. Se quedaron pendientes aquí en el gancho. Tengo 6 puntos que voy a cerrar juntos. Hago 3 cadenas y exactamente en donde cerré los 6 puntos de la vuelta anterior voy a tejer 5 macizos. Con las 3 cadenas de inicio nos quedan nuevamente 6 puntos. Voy a hacer 2 vueltas más de 6 macizos cada una, uno en cada punto. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con la aguja lanera en ambos casos. El hilo de inicio y el de la terminación. Ahora con el color rosa vamos a tejer 15 cadenas.
sobre ellas 12 macizos. El primero se va a tejer en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Después un macizo en cada una de las cadenas que sobran. Aquí en total nos deben quedar 13 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Volteamos el tejido. Estas 3 cadenas cubren al primer punto, por lo tanto es nuestro primer macizo. Vamos a tejer 5 macizos más, uno en cada punto, para tener en total con las 3 cadenas 6 macizos. En el siguiente punto, que es el punto central de la vuelta anterior, vamos a tejer 8 macizos juntos. Vamos a dejar pendiente el hilo, retiramos el gancho y lo vamos a colocar en el primero de los 8 puntos. Ahora la gasa que dejé pendiente la paso a través de ese punto. Voy a terminar esta vuelta haciendo 6 macizos, uno en cada punto. Vamos a hacer 3 cadenas, volteamos el tejido. Ahora 5 macizos, uno en cada punto. En total con las 3 cadenas nos quedan 6 puntos. Sobre los que vamos a tejer la siguiente vuelta. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Vamos a tejer un macizo. Después 2 macizos incompletos, uno en cada punto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Termino esta vuelta haciendo un macizo en el penúltimo punto, 2 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Ahora vamos a bajar por este costado haciendo 2 cadenas y un punto deslizado entre una vuelta y otra. 2 cadenas y un punto deslizado entre una vuelta y otra.
2 cadenas y un punto deslizado en la base, en la cadena base. Vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente 15 centímetros para poder coser. Tejimos el guante izquierdo, vamos a continuar haciendo el guante derecho. Para este guante vamos a tejer la primera y la segunda vueltas idénticas a la del primer guante. Una vez que las hemos tejido, vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Yo no voy a cortar el hilo aún para que puedan ver el procedimiento y les sirva de guía. La primera vuelta se tejió por el lado derecho, que es este. La segunda por el revés. Entonces vamos a dar vuelta de modo que se tenga el derecho a la vista y vamos a colocar el gancho en el primero de los 6 puntos de la vuelta anterior del lado izquierdo. Recuerden que en el centro tenemos lo que formará el dedo pulgar. Una vez colocado nuestro estambre en ese punto, 3 cadenas y un macizo en cada uno de los 5 puntos que quedan. Con las 3 cadenas completamos 6 puntos. Sobre esos 6 puntos vamos a tejer la siguiente vuelta comenzando con 3 cadenas. Volteamos el tejido, vamos a hacer un macizo en el segundo punto de la vuelta anterior, ya que el primero lo cubren estas 3 cadenas. Después 2 macizos incompletos, uno en cada punto, y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Terminamos esta vuelta haciendo un macizo en el penúltimo punto, 2 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Vamos a cortar también el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Después colocamos el estambre ahora en esta parte, en esta esquina, y vamos a subir haciendo los arcos que tejimos en el guante anterior hacia abajo, pero para que queden del mismo lado los haremos de abajo hacia arriba. Entonces, para tejer esos arcos vamos a dejar los 15 centímetros de hilo y hacemos una cadena. Tiramos del hilo para ajustarla al gancho y comenzamos haciendo un punto deslizado en esta esquina, en la cadena base. Ahora sí, las 2 cadenas, un punto deslizado entre una vuelta y otra, 2 cadenas, un punto deslizado entre una vuelta y otra, 2 cadenas, un punto deslizado entre una vuelta y otra, 2 cadenas y un punto deslizado en la parte superior del primer punto de esta vuelta. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera, excepto los 15 centímetros de hilo que dejamos para coser en ambos guantes. Vamos a tejer ahora un borde en color dorado. Esta es la base, la cadena base, donde comenzamos a tejer el guante. Para este, que es el guante derecho, vamos a comenzar en el punto de la orilla. Ahí colocamos el estambre, hacemos 3 cadenas y después un macizo en cada punto hasta terminar con 13 puntos en total. Vamos a cortar el hilo dejando una cantidad suficiente para poder coser solamente esta parte.
Para el guante izquierdo vamos a dejar la misma cantidad de hilo que dejamos al terminar el borde del guante derecho. Ahí hacemos una cadena, tiramos del hilo para ajustarla al gancho, cargamos nuestro gancho y sacamos un punto del primer punto de la base. Ahí vamos a hacer un macizo y después un macizo en cada uno de los puntos que me quedan hasta terminar con 13 macizos. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con la aguja lanera, solo el de la terminación. Este se queda pendiente para poder coser. Aquí pueden observar que nos quedaron a la misma altura ambos hilos en color dorado y en color rosa. Este es el que hay que ocultar. Así se ven por encima y de esta forma se ven por abajo. Esta pieza se va a tejer ahora en color blanco. Vamos a hacer 10 cadenas. Y sobre ellas 7 macizos. El primero se va a hacer contando del gancho hacia adelante en la cuarta cadena. En total nos quedaron 8 puntos. Vamos ahora a colocarlos sobre un aro o una argolla de plástico. Es transparente, pero puede ser también blanca, que mide 15 centímetros de diámetro. Colocamos el tejido encima y vamos a unir el hilo de inicio a la base de las 3 cadenas o del primer punto de esta vuelta. Vamos a anudarlo y a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos que me quedan, que en total son 7.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a repetir el procedimiento de esta segunda vuelta hasta que quede cubierta toda esta argolla. En mi caso, tejí 30 vueltas en total. Cada vuelta se va a comenzar con 3 cadenas. Una vez que tejimos las 30 vueltas, vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder unir. Entonces solamente vamos a tomar un punto del lado derecho y uno del lado izquierdo. Podemos ir dando vuelta al tejido sobre la argolla. Un punto de cada lado hasta terminar de cerrar por completo. Vamos a ocultar una parte del hilo sobrante sobre la misma costura que hicimos y cortamos lo que excede. Esta pieza también se va a tejer en color blanco. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a hacer 15 macizos. Con las 3 cadenas nos deben quedar 16 macizos en total. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos, uno en cada punto. Después 5 macizos juntos en el siguiente punto. Y repito esta secuencia 3 veces más. Aquí tejí 3 macizos consecutivos porque las 3 cadenas representan al primer macizo. Entonces la secuencia va de esta manera: 3 macizos, uno en cada punto y 5 macizos juntos en el siguiente punto. Eso repito: 3 macizos, uno en cada punto y 5 macizos juntos en el siguiente punto.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La primera vuelta quedó circular. De la segunda en adelante se va a ir formando un cuadrado. Aquí nos debieron quedar en esta vuelta número 2 32 puntos. En la siguiente vuelta, que se comienza con 3 cadenas, que es la vuelta número 3, vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos, y en el macizo central de cada 5 macizos juntos vamos a tejer nuevamente 5 macizos juntos. Tejí las 3 cadenas, después 4 macizos y ahora 5 macizos juntos. 3, 4 y 5. Vamos a tejer ahora 7 macizos, 5 macizos juntos, 7 macizos, 5 macizos juntos, 7 macizos, 5 macizos juntos y 2 macizos, uno en cada punto para terminar esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 3, que debe terminar con 48 puntos. La siguiente vuelta se hace idéntica a esta. Vamos a tejer un macizo en cada macizo y 5 macizos juntos en el macizo central de los 5 macizos juntos de la vuelta anterior. Comenzamos con 3 cadenas.
Aquí tengo 7 puntos consecutivos contando las 3 cadenas. Ahora voy a tejer 5 macizos juntos en el siguiente punto. Ahora 11 macizos, uno en cada punto y 5 macizos juntos. 11 macizos, 5 macizos juntos, 11 macizos, 5 macizos juntos y 4 macizos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 4, que debe terminar con 64 puntos en total. A partir de la siguiente vuelta vamos a comenzar a disminuir, pero antes tenemos que darle forma a la boca. Vamos a colocar 2 marcadores entre la vuelta 2 y la vuelta 3, justo en esa línea que divide las dos vueltas, que es esta.
Vamos a separar, este es el primer punto o el punto número 1, y de aquí hasta el siguiente marcador, que sería el punto número 16. Son 16 hoyitos. Esos huequitos que ven que separan a la vuelta 2 de la vuelta 3 no son estos puntos ni estos, sino cada uno de los huequitos que hay aquí. Entonces 16 son los que necesitamos. Ahora, con estambre en color negro que vamos a colocar debajo del tejido, vamos a dejar unos 15 centímetros de hilo. Vean que aquí cerré mi vuelta para que se ubiquen en donde estoy colocando este hilo negro. Paso el hilo hacia arriba en el punto número 1 y voy a ir tejiendo un punto deslizado atravesando cada uno de los hoyitos, cada huequito, hasta llegar al siguiente marcador. Voy a cortar el hilo en color negro, dejando la misma cantidad que dejé al inicio. Lo voy a pasar a través del último punto que tejí. Con ayuda de una aguja lanera voy a regresar el hilo hacia abajo por el mismo punto. He retirado ya los marcadores para que no estorben. Tengo el hilo en la parte de abajo, lo voy a subir atravesando la última cadenita exactamente en el centro de la última cadena. Y voy a dar una puntada de forma diagonal que quede inclinada entre la vuelta 4 y la vuelta 5. Regreso al centro de la misma cadenita y voy a dar una puntada también inclinada entre la vuelta 1 y la vuelta 2. Y voy a hacer lo mismo de este lado. En la parte de atrás voy a ocultar el hilo sobre estos mismos puntos y el de este lado sobre los puntos de acá. Las siguientes 3 vueltas van a llevar disminuciones en cada esquina. Vamos a tejer un macizo sobre cada uno de los puntos y los 5 macizos que hicimos juntos los vamos a tejer incompletos y a cerrar juntos en la parte de arriba. Cada vuelta la vamos a comenzar con 3 cadenas. Hacemos un macizo en cada macizo hasta llegar al primero de los 5 macizos juntos que tejimos en la vuelta anterior. Este es el primero de los 5, entonces lo tejo incompleto. Y los 4 siguientes también se van quedando pendientes en el gancho. Ahora todos los puntos que tengo los cierro juntos. Continúo haciendo un macizo en cada macizo hasta llegar a los siguientes 5 macizos juntos que tejimos en la vuelta anterior. Y voy a hacer lo mismo que hice aquí.
Este es el primero de los 5. Lo tejo incompleto y los 4 restantes también. Ahora los 6 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y así hasta terminar la vuelta. Les repito, vamos a hacer 2 vueltas más además de esta, tal y como tejimos estas disminuciones en cada esquina y un punto en cada punto. Terminamos esta vuelta número 5 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí debemos terminar con 48 puntos en total. La vuelta número 6 debe terminar con 32 puntos y la vuelta número 7 con 16. Cuando hicimos estos 5 puntos incompletos y los cerramos juntos en la parte de arriba, formamos solo un punto. Este va a ser el punto central de los 5 que vamos a tejer cerrados juntos en la parte de arriba en cada una de las esquinas. 1, 2, el punto donde cerramos los 5 puntos anteriores, 3, y los 2 puntos siguientes, 4 y 5. Los 6 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y continúo haciendo un punto en cada punto. Hasta tener 2 puntos antes del punto donde cerramos los 5 puntos juntos para hacer la siguiente disminución en la esquina.
Este es el punto donde cerré los 5 puntos anteriores y aquí están 2 puntos antes. Ahí comienzo a tejer los macizos incompletos, que son 2, el tercero sobre el punto que nos quedó al cerrar los 5 puntos juntos, 3 y 2 más, 4 y 5. Los cierro juntos, un macizo en cada macizo, hasta llegar a la siguiente esquina, ubicando los 5 puntos que tengo 2 antes del punto donde cerré los 5 puntos en la vuelta anterior. Aquí están 2 y este es el del cierre de los 5 puntos. 1, 2 macizos incompletos, uno más en donde cerré los 5 puntos anteriores y 2 sobre los siguientes 2 puntos. Tengo 6 puntos en el gancho, los cierro juntos y así hasta terminar la vuelta. Cierro esta vuelta al igual que las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejí.
Hago un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer 3 cadenas para tejer la última vuelta, que en este caso es la vuelta número 8, y en ella vamos a tejer 3 macizos incompletos que con las 3 cadenas forman 4 puntos y los cierro juntos. El resto de los puntos los vamos a cerrar de 4 en 4. Hago 4 macizos incompletos, uno en cada punto. Y los 5 puntos que me quedan en el gancho los cierro juntos. Y repito este paso 2 veces más. Cuatro macizos incompletos que se van quedando pendientes aquí en el gancho. Ahora los 5 puntos que tengo los cierro juntos. Cuatro macizos incompletos que se quedaron pendientes en el gancho, y estos 5 puntos los cierro juntos. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con color anaranjado vamos a hacer un anillo mágico. Después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a hacer 2 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el anillo. Hacemos 3 cadenas para comenzar la segunda vuelta. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 macizos juntos en el segundo punto, ya que las 3 cadenas cubren al primer punto y sustituyen al primer macizo de esta vuelta número 2. Ahora hacemos un macizo en el último punto y terminamos con 4 puntos en total. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 2 macizos juntos en el segundo punto, 2 macizos juntos en el siguiente punto, que es el tercero, y un macizo en el último punto. Esta vuelta número 3 se termina con 6 puntos en total. Hacemos 3 cadenas que sustituyen al primer punto de la vuelta número 4. Volteamos el tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los 5 puntos que tengo libres, ya que el primero lo cubren las 3 cadenas. Entonces estoy tejiendo a partir del segundo punto. Vamos a cortar el hilo dejando unos 20 centímetros aproximadamente
para poder coser. He ocultado ya el sobrante del hilo de inicio. Ahora voy a atravesar, estoy por el revés. Voy a atravesar el último punto de esta vuelta, de modo que aquí arriba se forme un círculo. Y doy una puntada más para fijar el hilo. Ahora voy a cerrar haciendo solamente una puntada detrás de la otra o una puntada enseguida de la otra. En cada vuelta estoy haciendo una puntada a la mitad del macizo y una puntada entre vuelta y vuelta. Y en todos los casos estoy tomando solamente un hilito de cada uno de los lados. Vamos a ocultar el hilo sobre la misma costura que hicimos. Y cortamos el sobrante. De esta forma nos debe quedar. Vamos a continuar haciendo el sombrero con estambre en color rosa y un arito, una argollita de plástico de 2 centímetros de diámetro. Dentro de ella vamos a colocar el estambre de esta manera y comenzamos haciendo medios puntos. Vamos a tejer alrededor de este arito 16 medios puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer un punto deslizado más en el primer punto libre que encuentro, pero en este caso vamos a levantar solamente la hebra de abajo de la cadena. Ahora vamos a tejer 7 cadenas. Y sobre ellas 4 macizos, el primero en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Aquí me quedaron 5 puntos consecutivos. Ahora voy a continuar tejiendo sobre los siguientes 4 puntos de esta argolla. 4 macizos, pero tomando solamente el hilo de abajo de cada cadena. Dejamos pendiente esta gasa y con otra hebra
diferente a la con la que estamos tejiendo. Vamos a atravesar el siguiente punto de la argolla y a tejer ahí 5 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena sin tirar demasiado para que no se cierre. Ahora continuamos tejiendo sobre esas 5 cadenas. Vamos a hacer un macizo en cada una de ellas. Hasta aquí tenemos 14 puntos. Vamos a tejer otros 14 puntos de forma continua sin cortar el hilo, pero en la parte de atrás de estos, en la misma base de las cadenas y en el otro lado de la cadenita que dejamos libre cuando tejimos los 4 puntos centrales. Entonces vamos a comenzar haciendo un macizo más en la última cadena, en el mismo lugar donde tejimos el último punto. Ahora vamos a tejer de este lado 4 macizos alineados con los de esta parte. Y vamos a tejer, como les dije, un punto en cada uno de los 4 puntos centrales, tomando el hilito o el lado de la cadena que no tejimos. Aquí entonces de este lado tejí 5 puntos consecutivos, después 4 puntos centrales. Ahora debo hacer 5 puntos, uno en cada punto de este lado de la cadena. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta número 2 para cerrarla. Y así nos debe quedar. Vamos a hacer 3 cadenas para iniciar la vuelta número 3 y en ella vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar con 28 puntos como la vuelta anterior. Y sobre esta vuelta vamos a hacer una más que sería la vuelta número 4, idéntica a esta que estoy tejiendo, 28 macizos, uno en cada punto. Esta vuelta se va a comenzar con 3 cadenas y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí ya está rematada esta parte. Vamos a cambiar ahora a hilo dorado
en 2 cabos doble. Lo vamos a colocar en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer también una vuelta de 28 macizos, un punto en cada punto. Esta vuelta se cierra igual que las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos nuevamente a color rosa. Vamos a colocar el estambre en color rosa antes del punto donde cerramos la vuelta en color dorado. Entre ese punto y el de atrás vamos a colocar el estambre y a tejer 7 cadenas. Pasamos 14 puntos y con una hebra independiente entre el punto 14 y el punto 15 vamos a tejer 5 cadenas en color rosa. Y tal y como hicimos aquí, vamos a tejer 5 puntos de este lado, 14, ahora 5, después 5 en la parte de atrás, 14 y 5. En total nos deben quedar ahora 48 puntos. Entonces de este lado tejí 7 cadenas. Vamos a comenzar en la cuarta, contando del gancho hacia adelante para hacer el primer macizo. Después hacemos 3 más, 1 sobre cada cadena. Aquí en total nos quedaron los 5 puntos. Ahora vamos a tejer sobre los 14 en color dorado, un punto en cada punto. Terminé de hacer los 14 puntos sobre el color dorado. Voy a tejer ahora 5 puntos sobre las 5 cadenas que añadimos. Vamos a tejer ahora del otro lado lo mismo que aquí. Comenzamos haciendo un punto más en el mismo lugar donde tejimos el último punto, que es este. Ahora sobre estas cadenas vamos a hacer 4 macizos, uno en cada punto. Ya rodeamos estas 5 cadenas tejiendo 5 puntos y 5 de este lado. Ahora vamos a hacer 14 puntos sobre los puntos en color dorado, uno en cada punto.
Y por último, un macizo en cada uno de los 5 puntos que quedan. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que es la vuelta número 6. Vamos a tejer una vuelta más de 48 puntos, un punto en cada punto, comenzando con 3 cadenas y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y comenzamos el armado. Este es el material que vamos a necesitar para armar. Vamos a colocar el sombrero sobre la cabeza y a poner pegamento solamente en la segunda vuelta, contando de abajo hacia arriba, aquí, y en la parte de atrás lo mismo. La nariz va pegada de esta manera y los ojos más o menos a esa altura. Vamos a colocar esta pieza de 8 florecitas en la parte superior de la vuelta en color dorado. A la corbata se le van a colocar también 2 florecitas y los 2 pompones van colocados a los lados a esta altura. Una vez que ya está pegado todo, vamos a pegar la corbata en estas 2 esquinas, solamente medio centímetro, y únicamente la última vuelta de cada lado. Los guantes se van a colocar sobre este aro ya forrado. Vamos a procurar que la unión de cada vuelta quede por dentro, quede en la parte interna para que no se note. Una vez que están colocados así, vamos a envolver y a coser esta parte en color dorado con su respectivo hilo y la parte en color rosa también con el hilo al color. Y hacemos lo mismo del otro lado. Aquí lo que tenemos que procurar es que no se toque para nada el tejido en color blanco, de modo que cuando estén ya cosidos los puedan deslizar para colocarlos a la altura que ustedes deseen. Y una vez cosidos, vamos a colocar las florecitas, que son tiras de 6 flores, sobre el guante, entre la vuelta en color dorado y la vuelta en color rosa, así. Y hacemos lo mismo con el otro guante. Y ahora hay que colocar la cabeza ya armada y vamos a pegar ahora sí completo todo este lado de la corbata y vean a qué altura quedaron los guantes. Son aproximadamente 3 centímetros desde esta esquina hasta aquí, en cada lado. Vamos a pegar encima una estrellita de madera de esta forma para decorar el sombrero. La toalla que va a llevar este muñequito de nieve o este hombre de nieve se va a hilvanar de esta manera. Está cruzada aproximadamente 3 centímetros. Después hicimos un doblez hacia el centro de cada lado y así es como queda. Entonces, ya que está hilvanada, hay que pasar una costura, ya sea a mano o en máquina, para que ya no se mueva del lugar.
y se va a colocar de esta forma en la parte interna de este aro, y ahí la vamos a coser con el mismo hilo con el que hicimos la costura horizontal, y de esta forma se ven ya armados. Aquí pueden apreciar cómo se ven en otros colores. Terminamos nuestro tutorial, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.